tiempo que Él nos permite darle un culto a Él, que nos permite exaltar su nombre, que nos permite alabarlo, bendecirlo. Y el tiempo de hoy fue un tiempo de proclamar la victoria de Él, amén. Desde el principio pudimos adorar, pudimos exaltar todo lo que Él es. Y qué importante que es que en este camino que Dios tiene para nuestra vida, que es el camino del justo que vive por medio de la fe, nosotros podamos apropiarnos de esta victoria. Victoria que Cristo nos dio a través de su entrega en la cruz del Calvario. El precio fue alto para que cada uno de nosotros pudiéramos apropiarnos por medio de la fe de esta obra y vivir como victoriosos. Pero usted sabe que como pastor suelo tener la carga cuando veo que muchas veces muchos viven en derrota. Una derrota que está relacionada a las circunstancias que nos rodean, problemas de los cuales tenemos todos. Y en mi oración yo le decía al Señor, Señor, yo quiero que vos puedas hablar a nuestra vida y yo quiero que nos enseñes a caminar en la verdadera victoria, no en una victoria emocional, no en una victoria sentimental, sino en la verdadera victoria que tú le has dado a tu pueblo y a tu iglesia. Y es mi deseo que en esta noche podamos caminar juntos para poder entender paso a paso el camino de la victoria y finalmente podamos tomar una posición de fe como hijos de Dios y decir, yo voy a vivir no como un derrotado, sino como un victorioso. ¿Amén? Repetilo conmigo. Yo voy a vivir como un victorioso y no como un derrotado. Ahora, la pregunta que te hago, ¿puede acompañar el tono al victorioso? Porque suena más al derrotado que al victorioso. A ver, vamos. Yo voy a vivir como un victorioso y no como un derrotado. ¿Amén? Ahora sí, ahora cambió un poquito. Muy bien. Primeramente vamos a ir a la palabra de Dios y a partir de ahí es muy importante que cada uno de nosotros pueda entender el sentido de la victoria y el sentido de la realidad. Vamos a ir a la palabra de Dios, entonces, en el libro del profeta Isaías, capítulo 9, versículo 1 al 4. Y así dice la palabra de Dios. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Hasta ahí la palabra de Dios. El libro del profeta Isaías en el capítulo 9 nos está hablando, profetizando el nacimiento del Mesías. Y esto está íntimamente relacionado, por supuesto, con la victoria y la liberación de su pueblo. Es prácticamente la proyección, es el evangelio que en el Nuevo Testamento nosotros vamos a estar conociendo. Evangelio por medio del cual cada uno de nosotros lo escuchó en su momento y a través
de haberlo entendido y creído y aceptado, fuimos hechos nuevas criaturas para caminar en esta tierra por medio de la fe como vencedores. En primeros pasos estamos nuevamente comenzando desde el principio, y desde el principio, por supuesto, es rever lo que el Evangelio realmente es. Es esencial y fundamental poderlo entender en nuestra vida. Pero la realidad es que aún sabiendo y conociendo la obra de Jesucristo, el significado del Evangelio, no siempre vivimos como victoriosos. De hecho, nuestras manos se levantan a la hora de pedir fuerza de las necesidades, y no es que esté mal, pero el problema no es que las manos se levanten acá, sino que yo arrastre ese estado hacia afuera y viva de manera cotidiana, no en la victoria que Cristo Jesús logró para nuestras vidas, sino en derrota. Vamos a tratar juntos de separar un poquito las cosas y poder llegar, a partir de la palabra de Dios, a movernos como victoriosos. Primeramente, algo que es importante que cada uno de nosotros pueda entender, eso lo tenemos en el Salmo 34, 19, y es que no siempre las cosas van a ir como nosotros esperamos. Si lo tenés el Salmo, dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Acá la palabra de Dios me está hablando de dos cosas. Me está hablando, por un lado, y esto es importante que pueda usted grabarlo en su mente, me está hablando de estado, el justo, y me está hablando también de situaciones, aflicciones. ¿Qué quiere decir? Al justo le acontece aflicciones y de ellas el Señor lo librará. No es que el justo no va a tener aflicciones. Acontece aflicciones al justo y el Señor lo va a librar. Entonces es muy importante que nosotros podamos diferenciar entre estas dos cosas: el estado y las circunstancias. Muchas veces nos engañamos a nosotros mismos y nos es más fácil dejar que las circunstancias decidan nuestro estado espiritual, decidan nuestro estado anímico, pero la realidad es que las circunstancias son independientes a nuestro estado. Yo puedo estar bien y las cosas pueden funcionar mal. Como también las cosas muchas veces pueden estar mal y yo, al revés, puedan estar bien, yo estar mal o viceversa. Entonces las circunstancias no tienen por qué dictar mi estado, pero sí muchas veces mi estado es el que va a determinar las circunstancias. Para que más o menos pueda ser un poquito más claro, ayer veíamos una película con los hombres y en esa película había un vendedor de autos que no era una persona honesta. Luego esta persona tiene una conversión, pero algo que es muy, muy interesante es lo que le toca vivir con su hijo. Era una persona que estaba afanada por lo material. Dentro de su afán no era una persona íntegra en sus negocios y su hijo veía todo eso. Veía que no era íntegro con los negocios, su esposa veía que él no era íntegro con los negocios, entonces este hombre tenía un problema. Este hombre se asoma, o mejor dicho, pone su oreja en la habitación de su hijo y escucha a su hijo hablar con el amiguito, diciéndole, yo nunca quiero ser como mi padre. Y la mujer está continuamente marcándole aquellos puntos de falta de integridad. Entonces él dice, al fin y al cabo en esta casa no se puede vivir porque es un infierno. Mi hijo no me acepta. Vos me tratás como un policía señalándome continuamente las cosas.
Esas circunstancias que este hombre estaba viviendo no era ni más ni menos que lo que estaba generando desde sí mismo por su propio estado. Y muchas de las cosas, querida iglesia, que vivimos como situaciones en nuestro matrimonio, en nuestra familia, son las que generamos nosotros por nuestro propio estado. Pero queremos que suceda algo de afuera que resuelva el asunto, cuando resolver el asunto es nuestra responsabilidad para con Dios. Luego, este hombre se va a convertir. Y cuando se convierte este hombre, abraza la honestidad en sus negocios, devuelve todo lo que robó, y ahora este hombre se asoma en la puerta del colegio, del aula de su hijo, y cuando cada uno tenía que definir de los niños un héroe, su hijo lo define al padre como un héroe. Dice, mi papá es una persona honesta, es una persona de bien. La esposa ahora lo honra, porque ve que él se arrepintió de todas las cosas que estaba haciendo mal, y su casa ahora es un lugar de paz. No eran las circunstancias, era el estado de la persona que estaba generando este caos. Y querida iglesia, nuestro estado independiente, tibio o dormido delante de Dios genera alrededor nuestro inconsistencia en las circunstancias. Y nosotros, al no hacernos responsables, pedimos a Dios que Dios resuelva las circunstancias, cuando la realidad es que el problema somos nosotros y que el problema se tiene que resolver adentro nuestro. Entonces, volviendo a la palabra, nosotros vamos a ver que el pueblo de Dios tenía inconsistencia en su estado espiritual. Pero se está profetizando la venida del Mesías. Y junto con la venida del Mesías, se está profetizando la restauración de Dios sobre el pueblo. Y aquí de lo que yo quiero estar hablando en esta noche. Un ejemplo. Está comparando el profeta lo que va a ocurrir en el pueblo con la liberación de Madián. Tal vez todos los pasos de esta batalla épica de alguna manera nos va a nosotros permitir abrir los ojos para poder diferenciar lo que es estado a lo que es realidad. Para aquellos que no conocen muy bien la palabra o que no conocen esta historia, luego en su casa usted puede buscar en el libro de Jueces, capítulos 6, 7 y 8, toda esta historia. Pero yo quiero hablar de ciertos pasos que llevaron al pueblo de Dios por su estado de la opresión finalmente a la libertad. Y es mi deseo en esta noche que si alguno de nosotros estamos en algún momento de opresión, podamos justamente caminar hacia esta libertad dada por Dios. Primeramente, el pueblo de Dios en los tiempos de los jueces, en el tiempo específicamente de Gedeón, repetía un ciclo. O sea, sobre él se repetía un ciclo de opresión. ¿Qué pasa? El pueblo trabajaba. Y una vez que tenía toda la cosecha, todo preparadito, ¿qué pasaba? Venía el enemigo y se llevaba todo el trabajo del pueblo. Y esto era una, otra y otra vez. Un continuo ciclo de frustración, un continuo ciclo de opresión, de miedo, lo cual hacía que este pueblo se refugiara en cuevas. Sin embargo, repetían siempre lo mismo. ¿Qué hacía este pueblo que lo llevaba a caer siempre en el mismo error? Buscaban ayuda desde sí mismo, ayuda en situaciones, ayuda en personas, ayuda en cosas que no le podían sacar del problema. ¿Cuántas veces en nuestras vidas
Se repite exactamente el mismo problema y vamos a buscar ayuda a donde no nos pueden ayudar. Recurrimos a quien no nos puede dar una mano. Y nosotros mismos somos los que nos introducimos en este ciclo. Y acá hay una razón. La razón es que no vamos a Dios para que Él extienda su mano. Tal vez por incredulidad, tal vez por frustración, pero no recurrimos a quien realmente tenemos que recurrir para salir de este ciclo de opresión. Yo hablo a veces con las personas, sí, siempre lo mismo, y siempre lo mismo, y siempre lo mismo, pero orar, sí, yo ya oré. No, pero no es orar como un rito. Fuiste a Dios, le preguntaste a Dios, le dijiste a su Espíritu Santo que te muestre. Reiteramos lo mismo, pedimos ayuda o buscamos ayuda en donde nadie nos puede ayudar en vez de ir a la fuente. Cavamos cisternas para nosotros mismos, extendemos el brazo de carne en vez de depender de aquel que es el único que nos puede ayudar en esta situación. Esta era la realidad del pueblo. Y como peor de las cosas, el pueblo se había armado un argumento, porque yo te lo estoy explicando de acá y probablemente cualquiera de nosotros dice, pero ¿por qué no va a Dios? ¿No? Pero a veces formamos fortalezas en nuestro corazón. Y el pueblo de Dios había formado una fortaleza. Y era el argumento del Dios lejano. Entonces, cuando Gedeón tiene su encuentro con el Señor, Gedeón está diciendo, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está aquel que anteriormente hizo maravillas? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuántas veces nosotros, porque la aflicción se produce en nuestra vida o está presente en nuestras vidas, no armamos el argumento del Dios lejano o del Dios indiferente? Dios no se preocupa por mí, porque a mí me está pasando esto. Le voy a decir algo y esto es importante que usted lo pueda entender. En medio de la aflicción suele ser cuando Dios está más cerca nuestro. ¿Y sabe por qué? Porque es la aflicción lo que hace de un Dios, no un Dios general, sino un Padre. Esa aflicción que muchas veces acontece en tu vida tiene que ver con algo que estás haciendo mal, con algo que no estás haciendo, y ese Dios de amor no es indiferente. Vos no sos una ficha que pasa de largo. Vos sos un hijo a quien Dios en su perfecto amor quiere educar, quiere formar y permite a menudo esa aflicción para que vos te acerques a Él. Entonces el argumento no es el del Dios lejano, sino es el del Dios de amor que te está haciendo a vos cercano. Te está trayendo a Él porque vos no te acercás a Él. Buscás ayuda de otros lados. Buscás salir por tu propia cuenta. Dios permite que la situación de alguna manera te arrincone para hacerte a vos cercano a Él. Él es un Dios cercano. Nunca se alejó. Nunca te dejó. Y aún en las dificultades, Él se comprometió a estar con vos. Y esas dificultades tienen que ver con que Dios quiere resolver tu estado. Porque es tu estado el que genera las dificultades. Es tu estado el que está generando aquello de lo cual vos querés escapar. Y vos le estás pidiendo a Él, Señor, resolve esto. Y Él te está diciendo, no, yo te voy a resolver el problema que está en vos. Tenemos a Jacob y tenemos a Esaú. Hacé de cuenta que vos no conocés la vida de estos dos hombres. Y yo te digo, a uno Dios le permitió casarse, crecer, prosperar y no tener problema. Al otro tuvo que escaparse, trabajó 7 años por una mujer y le fue dada a la hermana, tuvo que trabajar otros 7 años por la otra mujer.
Tuvo que escapar de acá, tuvo que escapar de allá. Olvídate que vos conocés la historia. ¿La vida de quién elegirías? Por supuesto. Pero ¿por qué te crees que Esaú vivió de esa manera y Jacob no? Porque para Esaú Dios era simplemente un plato de lentejas. ¿Y sabes una cosa? Dios no trabaja con el indiferente a Él. Dios trabaja con aquel que pese a todas sus debilidades, en lo profundo de su corazón quiere hacer su voluntad. A ese Dios trabaja con Él. Se acerca a Él, se compromete. Yo sé que vas a hacer, te vas a escapar, vas a correr. Yo sé lo que hay en lo profundo de tu corazón, pero también conozco tu debilidad. Por eso me comprometo con vos. No te voy a dejar hasta que nuevamente te traiga al lugar que te dije. Cuando eso está presente en nuestra vida, el Dios cercano trabaja con vos, trabaja en tu estado. Cuando me da exactamente lo mismo, tal vez te va a ir bien, tal vez vas a prosperar, pero vas a vivir una vida ajena a la voluntad de Dios. Yo prefiero vivir como Jacob, no sé vos. El Dios cercano es el Dios que permite que ciertas situaciones acontezcan para hacerte a vos cercano a Él, no para que sigas viviendo separado. Entonces vemos que esa opresión del pueblo estaba justificada con un Dios lejano. Dios se desinteresó de nosotros, no quiere saber nada con nosotros. Génesis 28:15, a ver si lo podemos poner. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Este es un Dios cercano o un Dios lejano? Este Dios cercano es el que está en tu vida. Y este Dios cercano es el que permite que las situaciones te acerquen a vos hacia Él. Él no te deja. Y si te vas a desviar, va a permitir que acontezcan situaciones que te vuelvan nuevamente a Él, porque Él es un Dios cercano. Gedeón y el pueblo consideraban que era un Dios indiferente y lejano, pero estaba permitiendo que todo aconteciera para que el pueblo pudiera volverse nuevamente a Él. La raíz del problema, el tercer punto, la raíz del problema estaba en la casa de Gedeón y era un ídolo levantado en su casa. El pueblo estaba esperando el favor de Dios, quería el favor de Dios, quería la victoria, pero el problema lo tenía adentro. Y eso sucede en nuestras vidas. Queremos victoria, queremos que Dios resuelva aquello por lo cual está queriendo tratar con nuestra vida, pero tenemos un ídolo en nuestra casa. Repasemos de nuevo, un ídolo no es una imagen. El ídolo no existe. El ídolo es mi propia naturaleza, mi yo, queriendo hacer mi propia voluntad, representada en lo que sea, en una imagen, en el materialismo, en lo que sea. Ese es el ídolo. El ídolo estaba en la casa de Gedeón. Por eso mismo Gedeón y el pueblo no podían hacer frente al enemigo y el Señor estaba utilizando esta frustración para que finalmente pudieran resolver el problema. ¿Por qué insistimos tanto? La cosa no sucede, no sucede, no sucede. El Señor está queriendo que de una vez por todas ese ciclo se rompa definitivamente y poder resolver el problema de raíz. Y el problema de raíz es el ídolo. Ahora bien, este ídolo que cada uno de nosotros a veces guardamos en nuestro corazón, primeramente tiene que ser sacado de nuestra vida, pero hay algo que tenemos que entender en esto, que esto se produce a través de una contienda. Todos tenemos de alguna manera siempre algún ídolo guardado, siempre algo con que compartimos
a Dios en nuestro corazón. Y por supuesto, no podemos ser victoriosos, no podemos participar y sostener esta victoria continua porque Dios es un Dios celoso y porque Dios no comparte con nadie su gloria. Entonces hay una sola solución para poder comenzar a vivir una vida de victoria, y es que ese ídolo que está en el corazón definitivamente caiga, definitivamente hagas algo al respecto. Y la realidad es que tenés que ser radical con ese ídolo. No podés guardar un poquito del ídolo. No lo podés correr y seguir adelante. No podés compartir las cosas con ese ídolo. Tenés que derrumbarlo, tenés que contender con él y, como hizo Gedeón, atándolo con bueyes, tirarlo abajo. Pero ¿sabés qué pasa? Se va a levantar una oposición, no solamente adentro tuyo, sino alrededor tuyo también. ¿Por qué razón? La película también nos mostraba algo, ¿no? Esta persona en su peor momento, este vendedor de autos sin escrúpulos, en su peor momento, le sacaba diferencias brutales al auto, ¿no? Los disfrazaba, los autos, ¿no? Les sacaba diferencias brutales. Hasta el pastor de la iglesia, ¿no? Lo enganchó con un auto así. ¿Y qué pasa? Las personas que trabajaban con él estaban, al principio se horrorizaban diciendo, esta persona no tiene escrúpulos, pero después comenzaron a admirarlo. Y no solamente comenzaron a admirarlo, comenzaron también a beneficiarse con eso. Y luego comenzaron a hacer ellos exactamente lo mismo que hacía él. Y todos es como que se regordeaban en eso. Pero cuando él lo conoce al Señor y entrega su corazón a Dios, él viene a su agencia y dice, a partir de ahora vamos a hacer las cosas diferentes. Y uno de sus vendedores, pero si toda la vida lo hiciste de esta forma, ¿ahora qué te pasó? ¿Te agarró un ataque de santidad? ¿Qué te pasó ahora que querés cambiar tanto todo? No, yo no estoy de acuerdo con cambiarlo ahora, porque si cambiamos ahora y somos honestos, yo voy a perder mis ganancias. ¿Y qué pasó con esa persona? Se fue y lo dejó. Muchas veces nosotros, iglesia, somos responsables del ídolo que levantamos en nuestra casa, y nuestros hijos, nuestra esposa, nos ve a nosotros en esa ligazón con el ídolo, y tal vez hasta hacemos que el ambiente se acostumbre a eso. Pero cuando entiendo que yo sigo empobreciendo, que Madián sigue prevaleciendo sobre mí y que yo no puedo vivir como victorioso, un día tomo una decisión. Y si yo generé todo ese ámbito, siendo cristiano, conociendo a Dios, lo generé en mi casa, va a haber oposición cuando yo diga, ahora vamos a hacer las cosas bien. Porque yo acostumbré a mi entorno a eso. Pero ¿y ahora de qué vamos a comer? Si vos sacabas ilícitamente de acá, sacabas de acá, ¿y ahora cómo va a pasar todo esto? No, yo no lo acepto. Cuando decidimos hacer las cosas por derecha, vamos a tener que tirar abajo el ídolo y eso va a levantar contiendas. Y ahí vamos a definir realmente hasta qué punto está nuestra consagración, nuestra responsabilidad para con Dios. No puedo ganar con ídolos en mi casa. No puedo ganar la batalla con ídolos escondidos. Y cuando yo quiera tirar abajo ese ídolo, voy a tener que estar preparado a enfrentar contiendas. Esposo, esposa, patrón, empleado, patrón que está acostumbrado, ¿no es cierto? Y el empleado es cómplice de los chanchullos del patrón y ahora dice, yo no quiero hacer más esto. Y un montón de cosas. Pero ahí está la decisión que cada uno de nosotros vamos a tomar. A veces queremos ser victoriosos compartiendo con el ídolo y con el Señor. Jamás vamos a ser victoriosos desde ese lado. Vamos a tener tal vez resultados de afuera, pero adentro vamos a estar derrotados de manera continua.
Para resolver este problema yo tengo que ser radical con el ídolo de mi corazón. El ídolo de mi corazón no puede mantenerse en pie. Si yo voy a ser una persona victoriosa, yo tengo que entender que la victoria depende de mi estado espiritual y no de las circunstancias. Al justo le van a venir circunstancias contrarias, pero va a estar de pie porque en su estado es justo. Al impío le van a venir circunstancias contrarias y lo van a arrastrar, porque no está inclinado a Cristo, sino está inclinado al ídolo de su corazón. Entonces tenemos que ser radicales con los ídolos de nuestro corazón si vamos a caminar en victoria. Amén. Y finalmente, la forma de liberación. Una vez que el ídolo es echado afuera, ya está todo limpio el terreno para que el pueblo pueda recuperar nuevamente su victoria, su libertad. Ahora bien, es completamente diferente lo que Dios va a hacer con Gedeón a lo que haría cualquier general de un ejército para ser liberado del enemigo. Lo primero que va a hacer, le va a decir a Gedeón: anda vos, yo estoy contigo, y anda con tus fuerzas. Es muy difícil cuando estamos acostumbrados a ir a la batalla con nuestras propias fuerzas y no habíamos tratado antes con el problema del ídolo. ¿Por qué? Porque continuamente éramos derrotados. Entonces se forma ese miedo, ese temor, ese hábito de fracaso, pero ahora es distinto. Porque ahora no vas vos por tu propia cuenta, ahora resolviste el problema del ídolo. Quitaste el obstáculo espiritual. Tenés que hacer lo mismo que antes, pero con la diferencia es que ahora vas en el nombre del Señor. Es como Pedro, que no sacaba absolutamente nada, y el Señor se sube a la barca y fuera de horario, fuera de lugar, y todo le dice: Pedro, vamos un poquito más adentro, tira la red. Pero Señor, toda la noche no pudimos pescar nada. Está bien, voy a tirar la red en tu palabra, por tu voluntad. Y tiró la red y lógicamente saca la pesca milagrosa. El asunto es cuando hacemos las cosas en la perfecta voluntad de Dios, es cuando somos más que vencedores. A veces nos mandamos por nuestra propia cuenta con los ídolos en nuestra casa y lógicamente somos vencidos. ¿Por qué? Porque nuestro estado espiritual no está bien. El problema no es afuera, iglesia, es adentro. ¿Cuántas veces en la iglesia las personas tienen dificultades por su estado espiritual? ¿Y con quién se la agarran? Con el hermano, con el pastor, con el otro. Se enojan, se amargan, cuando el problema simplemente lo tienen que resolver adentro. El hermano va a seguir teniendo problemas, el pastor va a seguir teniendo problemas, pero vos no vas a tener el problema con ellos. Porque tu estado va a estar bien ahora, porque no está ese yo que necesita ser afirmado, confirmado, y yo tengo la razón en esto. Sí, capaz que hay cosas que tenés razón, pero ¿qué de tu estado espiritual? ¿Pero qué de tu ídolo? Y eso es lo que tenemos que aprender si vamos a vivir vidas victoriosas. Entonces el Señor le está diciendo a Gedeón: Gedeón, anda vos ahora con tus fuerzas. Y Gedeón dice: bueno, bárbaro, me armo de mi ejército y voy. El ejército que se armó Gedeón era mucho más pequeño que el enemigo. Nunca vamos a estar a la altura del enemigo. Pero algo que el Señor le hace a Gedeón es le disminuye el ejército. ¿Por qué razón? Porque no te olvides que antes Gedeón estaba acostumbrado a los ídolos. Y cuando nosotros estamos acostumbrados a los ídolos, compartimos la gloria de Dios con el ídolo. Y cuando uno comparte la gloria de Dios con el ídolo, Dios termina sin llevarse absolutamente nada y por nuestra naturaleza le ponemos toda la ficha al ídolo. Cuando dividiste las fuerzas, finalmente te olvidaste de Dios y te adjudicaste las fuerzas vos o aquel en quien pusiste la esperanza. Por eso el Señor le está diciendo: esta batalla es mía. Yo no voy a compartir mi gloria con nadie. En esta batalla prácticamente no van a pelear, no va a haber pelea, no van a haber personas, voy a ser yo. ¿Y cuál es la estrategia? Bueno, la estrategia no hace ni más ni menos que representar
lo que son pasos de fe. Nosotros a veces no sabemos dar pasos de fe. Caminamos sobre lo calculado, sobre lo que otra vez hicimos, sobre lo que otro hizo. Pero a veces el Señor te abre un camino nuevo, el cual justamente la matemática divina no es la nuestra, los números no te dan, pero Dios te dice avanzá con eso. Y si vos avanzás con eso, te vas a dar cuenta que los números comienzan a dar. La matemática no nace en Pitágoras, nace en el Señor. Y Él es dueño de los resultados. Entonces, cuando nosotros obedecemos, el Señor hace. ¿Y qué va a hacer Gedeón? Y una locura. Parecido a lo que hacemos nosotros en África. Una locura. Va a poner vasijas, va a poner velas adentro de las vasijas, teas adentro de las vasijas, y va a romper las vasijas cuando esté en el campamento enemigo. ¿Qué sucede con esto? El enemigo se confunde, se desparrama, se matan unos a los otros, y esta es la victoria épica de la cual esta introducción o proyección al Evangelio del Nuevo Testamento menciona. La liberación que trae Cristo sobre la vida es similar a la que trajo Gedeón en Madián. Pero para esto fue necesario romper el ciclo de opresión en el cual a menudo vivimos nosotros, acongojados por la parte económica, acongojados en nuestro matrimonio, por nuestros hijos, y siempre en derrota, y siempre problema no es nuestra esposa, no son nuestros hijos, no es la economía, el problema es nuestro estado. Y por nuestro estado vivimos alineados no con el propósito divino, sino con las circunstancias. Y hasta llegamos a creer en un Dios lejano e indiferente, cuando la realidad es que el Señor nos está acercando a Él para hacernos hijos cercanos. Y el ídolo no lo tocamos, porque si lo tocamos el ídolo nos quedamos sin nada. Y vos sabés que a veces es necesario la nada para que Dios sea todo. Y finalmente, el Señor nos guía a volver ahora de nuevo, pero estamos acostumbrados al fracaso. Pero el Señor te dice, ahora no, ahora yo soy el que te envía. Ahora no está el ídolo presente. Ahora no vas a pelear con tus fuerzas, ahora no vas a tomar cosas que te ayuden, porque esta pelea se pelea de una manera distinta. Yo voy a pelear con vos. Y esto representa de alguna manera el Evangelio. Vos sabés que cuando hay ídolos en el corazón, hay distorsiones del Evangelio para el ídolo que hay en nuestro corazón. ¿Te gusta el dinero? Tenés un Evangelio distorsionado para el dinero, que es el Evangelio de la prosperidad. ¿Te gusta la vanidad? Y tenés un evangelio exitista para que resalte todas tus cualidades delante de todos los demás. Y tenemos distorsión del evangelio para cada obra de la carne, que son evangelios lógicamente torcidos, que no sirven. Pero tenemos un evangelio verdadero, y ese evangelio verdadero representa la estrategia de Gedeón. El evangelio de las tinajas rotas y el evangelio de la luz. Las tinajas rotas que no son ni más ni menos que tu vida quebrantada delante de Dios, diciéndole, Señor, yo no puedo. Señor, ya con mi ejército no puedo. Señor mío y Dios mío, me cuesta contender con los demás por el ídolo que tengo metido adentro de mi casa. Señor, no puedo. Pero el Señor está diciendo, déjame romper esa tinaja, para que esa luz que yo encendí dentro tuyo ilumine. Y para que a partir de esa luz tu vida deje de ser una vida de derrota para convertirse en una vida de victoria. Iglesia, no pongas esperanzas en ídolos. Y si tenés ídolos en tu casa, ídolos de corrupción, ídolos que te están dando una ganancia pero que te están robando la victoria, hoy es el momento para contender. Hoy es el momento para tirar abajo ese ídolo. Si estás acostumbrado a salir a la batalla con ventaja, hoy es el día de poner toda esa ventaja delante de Dios y salir de la mano de Él a pelear.
Hoy es el día de no confiar en una estrategia humana, sino confiar en una dirección divina. La dirección del quebrantamiento del yo. La dirección en que la luz de Cristo va a expresarse a través de tu vida. Ese es el evangelio en el que creemos. Esa es la liberación y la victoria para nuestras vidas, que viene directamente de la mano de Dios. No pongas esperanzas en lugares falsos, en evangelios falsos, en ídolos. El único que puede liberar es Cristo. Y así como Madián fue una historia, el evangelio en tu vida es una realidad de liberación y una realidad de victoria absoluta. Deja que en esta noche el Señor quiebre esa tinaja, porque esa luz que va a salir de tu corazón va a confundir al enemigo. Y no solo va a confundir al enemigo, sino que va a tocar el corazón de todos aquellos que te rodean. Quienes rodeaban a Gedeón lo querían matar por haber tirado al ídolo. Pero luego de la victoria lo honraron y lo pusieron como señor de la casa. Es tiempo que podamos tomar la realidad de la victoria. Es tiempo de entender que la situación no es la que tiene la culpa. El problema es mi estado. Es tiempo de dejar que el Señor quebrante esa tinaja en esta noche, para que toda la vida de Cristo pueda fluir a partir tuyo y seas más que victorioso en todas las cosas. Amén. Te invito a ponerte de pie en esta noche. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible.